hombre, ¿qué me pasa? Perdonen. Bien, en el capítulo 15, versículos 20 hasta el final, ubiquémoslo en nuestra Biblia, capítulo 15, versículos 20 al 58, Pablo intenta ayudar a la comunidad de Corinto, en particular a un sector de la comunidad, porque no todos pensaban lo mismo, un sector minoritario de la comunidad que estaba resistiendo al creer en la resurrección. Pablo intenta llevarlos a un cambio en el punto de vista. Ya es claro que la fe cristiana proclama la resurrección. Versículo 15. Pues proclamamos que Dios resucitó a Cristo. Esa es nuestra predicación. Ese es nuestro querigma. Por lo tanto, no creer en la resurrección es no tener fe en el querigma. Por lo tanto, no se es cristiano. Y dice, y si se pensase eso, entonces nosotros somos unos mentirosos. Estamos predicando una mentira. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Peor todavía, siguen en el estado en el cual se encontraban antes de conocer a Cristo, o sea, un estado de pecado. Siguen todavía como pecadores. Si Cristo no hubiera resucitado. Por lo tanto, también acabaron para siempre los que murieron en Cristo. Y todas las personas que creyeron en Cristo y ya murieron, no ha pasado mucho tiempo de la fundación de la comunidad y hay difuntos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Y entonces dice el versículo 19, si nuestra esperanza en Cristo, atención con esta esperanza, si la esperanza es únicamente intraterrena, la esperanza de tener ciudades más bonitas, la esperanza de cuidar más, no, nuestra esperanza pasa los límites de esta vida. Tiene que ver con esta vida, pero va más allá de esta vida. Dice Pablo, si nuestra esperanza en Cristo solo se limita a esta vida, a cuidar el estómago, entonces somos las personas más dignas de compasión. A partir de aquí, Pablo da 5 pasos. Paso número 1, versículos 20 al 28. Lo voy a leer primero yo y para que asimilemos bien el texto, los invito a leerlo por segunda vez entre todos. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primer fruto de los que mueren. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden debido. Como primer fruto, Cristo. Luego con su venida, los que son de Cristo. Después llegará el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, toda potestad y potencia, pues es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Como último enemigo será destruida la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Si bien cuando dice que todas las cosas están sometidas, es indudable que exceptúa al que sometió todo a él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a quien a él sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Bien, vamos a leer de nuevo los versículos 20 al 28. Versículo 20. Pero no
Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así todos revivirán en Cristo. pero pero cada cada cual, uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. luego el fin cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se, que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se someterá a quien a él sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Bueno, vamos a asistir a una especie de crescendo en la explicación. Cuando lleguemos al quinto punto será la apoteosis, un canto de acción de gracias por la buena noticia, por el evangelio de la resurrección. Pero Pablo primero nos va a llevar paso a paso con la primera explicación que existe en toda la historia del cristianismo de en qué consiste la resurrección de Cristo y del cristiano. Vamos a ver. Pablo acababa de decir en el versículo 19, que comencé subrayando, que si nuestra esperanza se limita solamente a esta vida, todos nos encontraríamos en una situación lamentable. Dice él, seríamos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Y aquí utiliza el término eleinos, digno de lástima, eleinos, te viene eleison, eleinos, piedad. Dignos significa ser merecedor de simpatía por la patética condición en que se encuentra una persona. Seríamos dignos de lástima, es una buena traducción. Pero Pablo no se detiene en esta consideración porque sencillamente lo que ha dicho antes de que si Cristo no ha resucitado van en nuestra fe, pues es claro que Cristo sí resucitó y nuestra fe tiene un contenido, pues vamos a dárselo. Mantener lo que ha dicho, lo ha dicho como un absurdo, de que seríamos dignos de lástima, no lo somos. Se supondría admitir que Cristo no ha resucitado. Y resulta que como lo viene diciendo desde el comienzo del capítulo, dice esto es lo que leemos, lo que he predicado, y si no la fe sería vana, ¿no? El querigma, el evangelio, proclama una realidad bien diferente. Cristo resucitó. Y por eso el versículo 20, la explicación, comienza con un ahora bien. Miren el comienzo del versículo 20. Ahora bien. O también, pero ahora en cambio, hace una contraposición. Pero ahora en cambio, ¿qué? Cristo ha resucitado, lo recalca, recalca el querigma. Cristo ha resucitado de los muertos. Y agrega, primicia, en griego se dice apargé, o sea, primer fruto de una cosecha. Él es el primer fruto de aquellos que han muerto. Pablo retoma el núcleo de la buena noticia del Evangelio predicado por los misioneros cristianos y que llegó a Corinto. Pero va a avanzar. Avanza diciendo que esta resurrección de Cristo de entre los muertos es una pargé en griego, una primicia. Jesús es el primero de los muertos que resucita.
Y esto es algo que ya he intentado explicar antes. Cuando me dicen, pero en el Antiguo Testamento hay resurrección, hay resucitación, que es volver a la condición en que estamos ahora, como le pasó a Lázaro, como le pasó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Bueno, cuando hablamos de resurrección, con Jesucristo es el primero. Dato de la revelación. Cristo es el primer resucitado. Antes ningún otro ha resucitado en toda la historia. Y por eso es importante la contraposición que Pablo establece aquí para que no se confunda con inmortalidad. Hay una contraposición con la doctrina de la inmortalidad. La doctrina de la inmortalidad ya era una convicción filosófica y venía que ver con la antropología. Es un silogismo, puesto que la vida del hombre está en el alma, estoy pensando a la griega, psique, y el alma es inmortal. En la muerte, lo que se muere es la parte somática, el cuerpo biológico, pero el alma sobrevive porque el alma es inmortal. Y esa no es la explicación de la resurrección. No es la simple sobrevivencia del alma porque por naturaleza es inmortal. Resurrección e inmortalidad del alma no son la misma cosa. La inmortalidad del alma es un hecho de la naturaleza. La resurrección es una obra de Dios, una intervención de Dios. Y precisamente porque la resurrección no es un hecho dado por la naturaleza, algo que ocurre naturalmente, como si se puede afirmar de una inmortalidad del alma, la resurrección es un acontecer de la gracia. Es decir, la resurrección es un don de Dios, un don libre y gratuito de Dios. ¿Quiere decir que no pasa por el simplemente hecho de morir y que voló el alma? No, es una intervención de Dios y Dios lo hace porque lo quiere hacer, no porque lo tenga que hacer, no porque esté obligado. Y Pablo afirma desde el versículo 20, ya, coloca la piedra fundamental. El único, el primero que obtiene la resurrección es Jesucristo. El único por lo pronto. Y el papel que Jesús juega en este sentido es determinante. Porque como acabo de decir, nadie antes de Jesucristo ha resucitado. Y ahora podemos decir, sin Cristo, nadie podrá resucitar. La buena noticia entonces está en el hecho de que hay uno que ha resucitado, Jesucristo. Quiere decir entonces que sí se puede resucitar. Quiere decir que la muerte no es el destino final y que la muerte no consiste simplemente en el detener, en el pare, llamémosle así, de las condiciones físicas como el respirar, como el latir del corazón o la pérdida de las funciones cerebrales, como se explica mejor la muerte. La muerte es el estado después de la muerte y el más allá de la muerte. Por nuestro desconocimiento, tendemos a representárnoslo, más allá de la muerte, como un cielo un tanto vago, genérico, como hace la corriente gnóstica, por cierto peligrosa, según la cual era suficiente con morir para ir al cielo. Y entonces pareciera normal que todo mundo vaya al cielo. Y el anuncio cristiano, la predicación cristiana, no está diciendo eso. Lo que se está anunciando como una gran novedad en el mundo y en su historia
es que Cristo es el único que muriendo ha llegado a Dios. Yo no puedo llegar a Dios a través de la muerte si no es unido a Jesucristo. La buena noticia está en el hecho de que Jesucristo ha podido, que Él ha superado el estado de la muerte para llegar a la vida plena. Por lo tanto, como dice Pablo en el versículo 20, proclamar que Jesucristo es el apargé, la primicia de entre los muertos, significa que Él es el primer fruto de esta cosecha. ¿Cuál cosecha? Vamos a ver. Con Cristo se ha inaugurado el tiempo de una nueva primavera que trae nuevos frutos. Esto se entiende enseguida porque es lo que Pablo va a desarrollar. Pablo ha colocado la tesis, ahora la va a desarrollar. ¿Cómo? Versículos 21 y 22. Vamos a seguirle el hilo al pensamiento de Pablo. Dejémonos simplemente llevar por la argumentación del capítulo. Ver punto por punto, y yo le voy a pedir después que lo relean y sigan la lógica paulina. Versículo 21. Porque como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Atención aquí con la preposición en. En Adán todos mueren, en Cristo, por la inserción en Cristo, por la pertenencia a Cristo, todos serán vivificados. Pablo aquí está formulando la doctrina de una manera sintética, pero con imágenes simbólicas. Trae a colación la figura de Adán como un prototipo del ser humano. Adán es la humanidad, pero venimos de un primer hombre llamado Adán, que aquí se contrapone con, con otro prototipo que es Cristo. Esto en el lenguaje de las figuras se llama tipo y antitipo. Este vocabulario de tipo y antitipo viene del mundo de las antiguas imprentas. Hoy las imprentas se están acabando porque el mundo se ha vuelto digital. Pero en la imprenta colocaban la letra F de Fidel en un tipo, lo hacían en relieve y ¡pum! Se metía acá. Ese es el antitipo. Quedaba reflejado acá. Tipo, antitipo. Adán es el antitipo. Cristo es el tipo. La imagen que luego se refleja, pero la imagen va a ser mucho más. Tenemos entonces dos modelos. Atención. El modelo adámico y el modelo crístico. El modelo adámico, por medio de Adán vino la muerte, es decir, es nuestra naturaleza humana, mortal. Y por eso Pablo dice, todos mueren en Adán. ¿Por qué? Porque participamos de una misma condición humana. La condición humana es mortal. Pero luego dice, el otro modelo, de la misma manera, de un hombre, se refiere al verbo hecho carne, Jesucristo, vendrá la resurrección de los muertos. En Adán tenemos el principio de humanidad mortal. En Cristo, el principio de la humanidad resucitada. Vendrá la resurrección de los muertos. Por eso dice, en Cristo todos serán vivificados. La resurrección es un don que viene desde dentro de Cristo hacia cada uno de nosotros. De Cristo recibiremos la vida en cuanto participamos de la misma vida de Cristo. Esto presupone que conocemos el resto del pensamiento paulino, que se viene diciendo desde el comienzo. Estamos leyendo un capítulo, pero el pensamiento de Pablo, él viene diciendo cosas aquí y allá y presupone que usted, lector, conoce el pensamiento de Pablo. Un Pablo que dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y que ha explicado el bautismo como una participación en la misma vida de Cristo. Si por Adán recibimos la muerte, por medio de Cristo recibimos
una vivificación, no solo la vida, seremos vivificados. Y entonces Pablo tiene que hacernos ahora una precisión. Pero cada uno, versículos 23 al 25, pero cada uno en su orden debido. Como primer fruto, la primicia de la que viene hablando, Cristo, es el primero. Luego, con su venida, los que son de Cristo. Después llegará el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, toda potestad y toda potencia, pues es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. En primer lugar, Cristo como primicia. Luego, con su venida, los que le pertenecen. Y Pablo enseguida escenifica más. Se vale de los términos, atención con tres términos, del versículo 24, todo principado, toda potestad y toda potencia. Términos, atención con el vocabulario, se trata de la aniquilación de tres realidades que tienen un valor apocalíptico. En el lenguaje apocalíptico aparecen para representar los elementos demoníacos, las fuerzas del mal desencadenadas en el mundo que arruinan la vida de la gente y que la llevan hasta su extremo, que es matarla. Toda potencia o todo principado, toda potestad y todo poder. Es un lenguaje que Pablo sabe que su comunidad entiende. Los elementos del mal, fuerzas demoníacas desatadas en medio del mundo. Y Pablo conecta ahora la resurrección de Cristo y del cristiano con el reinar de Cristo. ¿Qué es la resurrección? El fruto de una victoria sobre el mal. Es el resultado, la primera consecuencia del reinar de Cristo. Cuando se dice tan por ahí Cristo Rey, ¿qué es lo que la gente entiende? En México es un partido político. ¿Qué se entiende? Reinar de Cristo es el dominio, la aniquilación del mal. Ese es el reinar de Cristo. No es un gobierno temporal, no es un estado político. Es la victoria sobre todas las formas del mal. Y por eso Pablo repite todo, todo, todo. Todo principado, toda potestad, todo poder. Pablo entrevé este reinado de Cristo que comienza con la resurrección. La resurrección es el acontecer del reino, porque está venciendo el mal, y este mal ha sido vencido en la muerte. Vamos a aplicarlo ahora. Pero este es el comienzo, pero habla de una primicia. Este es el comienzo. Y Pablo hace un arco histórico hasta el fin. Un fin delimitado en la historia por la parusía, por la segunda venida de Cristo, la cumbre de la historia y el cierre de la historia. Y este tiempo entre la resurrección de Cristo y la parusía, Pablo lo entrevé como un tiempo de combate. Cristo ya resucitó y en la resurrección ha vencido el mal, pero estamos en la historia. Cuando todavía el mal anda campante de una y otra forma, este es el tiempo del combate contra las fuerzas del mal. Esta es la situación de la hora, del presente. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Cristo muerto y resucitado, un Cristo resucitado, el viviente, combatiendo contra el mal para eliminarlo. Pero llegar al fin, cuando la victoria sobre todas las formas del mal sea proclamada.
Y Pablo lo dice con énfasis. Es necesario que Cristo reine. Y para explicar esta imagen del Cristo que reina, Pablo echa mano, buen conocedor de la Biblia que es, de un salmo que habla de rey, el salmo de la entronización del rey, el salmo 110, el que en el versículo 1 dice, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Este salmo era muy conocido en el mundo hebreo, era el salmo de la coronación de los reyes, y que luego, cuando ya no había reyes, se convirtió en el salmo del Mesías que vendría. Las primeras comunidades cristianas, cuando leyeron este salmo, lo aplicaron a Cristo resucitado. Cristo resucitado es el Cristo entronizado, es el Mesías entronizado, el verdadero rey. Y entonces hacen una relectura, de la cual Pablo hace eco en esta catequesis sobre la resurrección. Dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo lo entienden los cristianos? El Padre, que es el Señor, le dijo a Jesús, que es el Señor, en el momento en que lo resucita, cuando lo glorifica, le dice, siéntate a mi derecha. Por lo tanto, el anuncio de Cristo resucitado está estrechamente unido al hecho de que ha sido sentado, entronizado a la derecha del Padre. Decir Cristo resucitado es decir Cristo exaltado. Ya lo había dicho en la carta a los Filipenses, en el himno cristológico, por eso fue exaltado, sobreexaltado. Y ante él se doblarán todas las rodillas y toda lengua confesará que es el Señor. Pablo, esto lo tiene aquí muy claro. Cristo ha sido entronizado a la derecha del Padre en cuanto resucitado en un puesto de honor, eso significa la derecha, como un primer ministro, como si fuese un primer ministro. Ha sido entronizado y tiene una tarea, hasta que ponga a sus enemigos bajo el escabel de sus pies. El trono del rey tenía como una mesita a los pies, en realidad como una pequeña tarimita. Debajo de la tarima colocaban las calaveras de los reyes enemigos que había vencido este rey, para decir, vean, yo los sometí, yo soy el rey de todos los reyes. Pues esa imagen conocida en el mundo de las monarquías antiguas, el Salmo la ha tomado hasta que coloca, hasta que haga de sus enemigos el estrado, el escabel de sus pies. Y esto se revela ahora en Cristo, en su resurrección entronizado, Él ahora somete ¿a quién? ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos aquí no hay que pensar en las personas, por muy pecadoras que sean. La expresión enemigo se utiliza en sentido metafórico para indicar el mal, el pecado, la corrupción, la injusticia, la violencia. Y en esa misma línea aparece la muerte. Se trata del gran enemigo. Todas las fuerzas que se contraponen a Dios y al proyecto de Dios, a un proyecto del Creador, proyecto de vida, ahora son vencidas. Y entre ellas, vamos a ver enseguida, está la muerte. Estas fuerzas del mal son las que el resucitado está combatiendo. Y dicho esto, Pablo explica, ahora sí, que la muerte es el gran enemigo de la vida. El gran enemigo de la vida no es un fracaso, no es la pobreza. El gran enemigo de la vida es la muerte. El gran, ¿no? Todos los demás no son manifestaciones de una muerte que ya empieza. El peor de todos los enemigos es la muerte. Y Pablo entonces aquí va a personificar la muerte. Miren los versículos 26 al 28. Se detiene aquí. Y como último enemigo,
será destruida la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Si bien cuando dice que todas las cosas están sometidas, es indudable que exceptúa al que sometió todo a él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a quien a él le sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Y así termina esta primera sección. Pero veamos estos versículos 26 al 28. Pablo ha excavado en el texto del Salmo 110 la riqueza de las palabras de este salmo para entender lo que ha ocurrido en el misterio pascual de Jesucristo. Pero no hay que olvidar que quien está hablando es un hebreo. Pablo es un hebreo y el texto es hebreo, el texto del salmo. El esquema explicativo no se sale de la cosmovisión o del sistema conocido por la cultura hebrea. ¿Y qué es? ¿Cuál es este esquema? El del combate. El combate escatológico, que termina con el sometimiento del enemigo. Y Pablo se vale de este esquema como trasfondo para explicarnos la novedad de Cristo. Y el vértice del combate está en la eliminación de todos los enemigos de la vida, incluida la muerte. Este sería el punto final. Y en este momento se dice, también el Hijo se someterá a quien a él sometió todo. No lo dice en sentido metafísico, sino en sentido salvífico. El Hijo se someterá. El Hijo se someterá al Padre, se entiende, ¿no? A quien, aquel que le sometió de todo a Cristo, el Hijo se someterá. Lo dice en un sentido salvífico. Lo explica enseguida. Para que Dios sea todo en todas las cosas. La afirmación de que Dios es todo representa aquí la plenitud de vida para todos, para todas las personas, para todo lo creado, para el universo entero. Dios inundando todo de vida, inyectando su misma vida en todo. En Dios está el sentido total. Ya no hay más oposición dialéctica entre bien y mal. Ya no hay más rechazo o ataque por parte del mal. No habrá más negación de Dios. El Hijo, dice el versículo 28, ha cumplido a cabalidad con su misión. Por eso, el Cristo victorioso viene ante el Padre para entregarle el fruto de su victoria. Le entrega el reino al Padre, porque el reino en última instancia es del Padre, para que Dios se haga todo en todos. Con esto ya tenemos la gran afirmación de Pablo sobre el sentido de la resurrección. Es un acontecimiento salvífico, de victoria sobre el mal y de plenitud de vida, de la vida para la cual existimos y que nuestro cuerpo anhela. Pasemos ahora a los versículos siguiente etapa. Vamos cada vez escalando más. Voy a acelerar un poquito. Versículos 29 al 34. Dicho esto, Pablo, lo que ha dicho en la primera parte, la gran afirmación sobre el sentido de la resurrección, precioso además. Lo dicho ahí es precioso. Yo los invito a meditarlo despacio. Pero tenemos que avanzar. Los versículos 29 al 34 llevan a Pablo ahora a mostrarle a la comunidad, a ese grupito que andaba diciendo que no había resurrección, que es un absurdo el no creer en la resurrección. Y les muestra las consecuencias del negarse a creer en la resurrección o de vivir como si no se fuese a resucitar. Aquí vamos a ver la importancia
de la catequesis sobre la resurrección. Bien, ¿quién quiere leer, por favor, versículo 29? De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? 30. ¿Quién sigue? ¿Y por qué nosotros mismos hemos de ponernos en peligro a todas horas? Sí, hermanos, cada día estoy a punto de morir por la gloria que sois vosotros para mí en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cartagena y Si Brand. yo, Bueno, versículo 32. si yo al luchar con las fieras en Éfeso lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y termina la sección Entrad, entonces con un llamado, despierten. Sí, siga, 34. Disculpe. Entrad en razón como conviene y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. A ver, vamos a ver el momento del acto penitencial, ¿eh? Donde Pablo va a decir, mire, es que aquellos que no terminan de asimilar la resurrección, miren a que se van a meter. La afirmación que Pablo acaba de hacer en la sección anterior, con mucha intensidad, acerca de la resurrección, ahora, paso siguiente, es reforzada por otros argumentos que, que valen para aquellas personas que lo negaban. Pablo le está hablando ahora directo a aquellas personas que niegan la resurrección. Mm, Atención que Pablo aquí, los argumentos que va a usar, cuidado, no son argumentos universales, que valgan para todos los casos. Pablo va a hablar de casos concretos. ¿Qué pasa cuando no se cree en la resurrección? Vamos a ver tres. Primero, Pablo se refiere a una práctica de la cual infelizmente no tenemos más información, en toda la historia no tenemos más información, sino este pasaje. En toda la historia de la iglesia, además, nadie volvió a hablar del tema. Pero Pablo alude a esto. Se trata del bautismo por los difuntos. Esta es una cita rara. Y Pablo hace dos preguntas que validan frente a esta situación el creer en la resurrección. O dicho de otra manera, hace caer en cuenta del absurdo del no creer en la resurrección. Primero, entonces Pablo habla del bautismo de los muertos con estos términos. Miren cómo lo dice. De otro modo, ¿qué conseguirán los que se bautizan por los muertos? Pablo no explica en qué consiste, cuál es el ritual, nada. Simplemente dice que lo hacen. ¿Qué conseguirán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitasen de ninguna manera, entonces ustedes, ¿a razón de qué se hacen bautizar por los muertos? Primer absurdo. Podríamos imaginarnos a un Pablo que, que aceptase la costumbre, que él mismo cita, recibir el bautismo colocándose en el lugar de aquellos que fallecieron sin el bautismo. Como decían cuando yo era niño, decían los moros, los moritos, los que no habían sido bautizados. Entonces, para salvarle la vida, que yo me bautizo en el lugar de él. En realidad, se trataría de una forma de sufragio por el difunto, una forma de orar por el difunto o de ofrecer algo por el difunto. Y es probable que algunos de los
nuevos cristianos de Corinto, cuando ya van entendiendo, porque de eso se trata, hay que formar la comunidad, el valor que el bautismo tiene para la salvación, por el bautismo somos salvos, es posible que alguno haya dicho, bueno, ¿y qué pasa con mis seres queridos, con mi abuela, que se murió sin haber recibido el bautismo? ¿Es que yo no podría recibir el bautismo en nombre de mi abuela para que mi abuelita entre al cielo? Es probable que alguno haya dicho algo así, que tuviese este tipo de pensamiento y que la devoción o incluso la superstición lo llevase a celebrar este tipo de rituales, de bautizarse por los difuntos. Como les dije, lamentablemente no tenemos más información. Simplemente Pablo lo cita y echa mano de ese pensamiento de algunos miembros de la comunidad para hacerles caer en cuenta de lo que es la resurrección. Si eso es lo que piensan ustedes, quiere decir entonces que sí están de acuerdo conmigo en que los muertos sí resucitan, porque están haciendo algo para que resuciten. Están tratando de salvar, entonces sí me han entendido. ¿Por qué de lógica? Dice el versículo 29, si los muertos no resucitasen de ninguna manera, entonces ¿para qué se bautizan por ellos? Pablo no dice más. Lo importante es que les hace caer en cuenta de que ellos se contradicen, porque dice que no creen en la resurrección, pero se bautizan por los muertos para que resuciten, entonces sí creen. La segunda pregunta, bueno, y me pueden preguntar, ¿y entonces se podría aplicar hoy? Pablo no dice más nada, hasta ahí llega. La segunda pregunta tiene que ver con el mismísimo Pablo. Pablo ahora se coloca de ejemplo. Y nosotros, versículo 30, ¿para qué nos ponemos continuamente en peligro? Sí, hermanos, cada día estoy a punto de morir por la gloria que son ustedes para mí en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por miras humanas luché contra bestias en Éfeso, ¿de qué me sirve? A ver, sabemos que la primera carta a los Corintios, Pablo la escribió desde Éfeso, y que en Éfeso pasó por algunas situaciones particulares en la misión donde estuvo en peligro su integridad física, personal. Allí trataron de matarlo. Y Pablo alude a esto. Habla de una lucha contra las fieras. Lo dice evidentemente en sentido metafórico, no literal. No es como que Pablo estuviese en un circo romano donde los gladiadores combatían a las fieras salvajes, ni tampoco Pablo se está refiriendo a que lo hayan condenado a muerte para ser devorado por los leones. Una hipótesis que no cabe, porque Pablo además era un ciudadano romano y los ciudadanos romanos no los podían ejecutar de esta manera. Pablo más bien se refiere a gente que lo ataca, es una expresión metafórica, que lo atacan a él como las fieras. Es para decir que tuvo una misión muy difícil, con muchos ataques, con muchas resistencias, con persecuciones, como si fuese un afrontar la muerte día tras día. Y por eso Pablo plantea la pregunta. Oigan, señores, ¿cuál podría ser el motivo para que yo expusiese mi vida de esta manera? ¿Me expondría yo a la muerte si no estuviese esperando una resurrección? ¿Para qué tanto esfuerzo si todo al final terminase con la muerte? Está clara la lógica. Y viene un tercer argumento. Tercer argumento. Si los muertos no resucitan, según el versículo 32, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa frase la conocemos bien. Es el principio del disfrute hedonista de la vida. Se trataba de un dicho popular en el mundo corintio.
La gente lo decía, Pablo lo que está citando. No es que Pablo lo piense, no, Pablo está citando lo que la gente dice. Como en Barranquilla, cuando llega el carnaval, la gente dice, el que lo vive es el que lo goza, ¿eh? Es un dicho, es un dicho popular. No es que Pablo se lo crea. El dicho era popular en Corinto, pero Pablo es un judío que conoce la Biblia. Y resulta que en Isaías capítulo 22, versículo 13, el profeta ha dicho esta misma frase. El capítulo 22, versículo 13 se los leo. Sin embargo, vamos, ¡ala! Alegría y algazara, a matar vacas, a degollar ovejas, a comer carne y a beber vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tanto judíos como paganos conocían por un lado o por el otro esta frase, este dicho. La frase quiere decir que si la vida termina con la muerte, bueno, entonces aprovechemos el hoy, ¿eh? Carpe diem, aprovechemos el hoy y aprovechémoslo al máximo. Entonces, gocémosla ahora como podamos, gocémoslo y ya está, porque esto es lo único que tenemos y lo único que vale la pena. Recordemos, mis queridos lectores de Pablo, que el apóstol le está hablando no a los paganos que vivían en sus juergas, le está hablando a una comunidad creyente. Y por lo tanto, este dicho no era solo un dicho de la calle, había gente dentro de la comunidad relajada que se la creía. Eran bautizadas, iban a la celebración del domingo, iban a la catequesis, pero llevaban una vida relajadita. Se creían en ese dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por lo tanto, el problema estalla cuando dentro de la misma comunidad cristiana hay gente que pone en duda la resurrección y llega a pensar que la resurrección es un elemento accesorio y por eso algunos cristianos practicantes, no nos extraña esto, no crean en la resurrección porque los consideran algo superfluo y entonces, bueno, pasémosla bueno porque no hay dicha más allá de esto. Y entonces Pablo les habla duro, les habla fuerte. Si no tienen la resurrección como base, todo lo demás carece de valor. Y va más allá. Va más allá porque alude enseguida a las juergas en las que se involucran estos cristianos. Versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta frase de las malas compañías eh, que Pablo cita aquí, ¿saben de dónde la sacó Pablo? Hoy sabemos de dónde. Esa frase proviene de una obra de teatro, de una comedia. Recuerden, el mundo griego, tragedia y comedia. De una comedia de uno de los grandes comediantes de la Grecia clásica, Menandro, del poeta y dramaturgo Menandro, que vivió en el siglo IV, entre el año 342 y el año 292 antes de Cristo. Su obra se llama Taís. Conozco la obra Taís, la vi una vez, pero en la versión operística, muy al pie de la letra de la obra de Menandro. Es una obra linda, es significada en Egipto. Taís la cortesana. La frase, dicha en medio de la obra de teatro, de la comedia, se había convertido, la gente salía repitiendo, cuando salía del teatro, salía repitiendo algunas frases de los actores. Se convirtió en proverbio popular. La idea es clara, cuídate de las malas compañías. Yo diría que la versión actual o aproximativa podría ser, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, cuidado, ¿eh? Mira a ver con quién andas, cuidado de los malos influjos. Pues resulta que en la comunidad, dentro de la misma iglesia, hay malas influencias.
que le van vendiendo ideas relajadas a algunos hermanos y les dañan la fe y les dañan la moral. Estos son los que no creen en la resurrección. Cuidado con las falsas doctrinas y cuidado con algunos comportamientos inmorales. Aplicado a la comunidad cristiana, el dicho deja entender que al interior de ella hay malas influencias, personas que con sus ideas propias dañan las buenas costumbres de los hermanos más sencillos. Bueno, esto ya ha pasado antes en esta carta a los Corintios, ¿eh? No es la primera vez. Ya lo hemos leído antes, capítulos 6 y 7, los dos grupos, ¿eh? ¿Por qué Pablo dice esto? Para decirles, señores, no se dejen engañar. Y esto da pie para un llamado a la conversión. Cuando Pablo destapa que detrás de la no fe en la resurrección, en la no fe en una vida después de la muerte, y que es una obra salvífica de Dios, está una historia de pecado, porque se vive intraterrenamente, simplemente en el disfrute que lleva a la inmoralidad. Pablo entonces aprovecha, versículo 34, para decirles, despiértense, recapaciten, que es lo mismo que decir, conviértanse, despiértense como es justo y dejen de pecar, porque hay algunos que desconocen a Dios. Y miren cómo termina el versículo 34. Y lo digo para vergüenza de ustedes. Avergüéncense. Dicho de otra manera, ¿ustedes creen que se las saben todas? ¿Se creen grandes teólogos cuando ni siquiera conocen a Dios? Avergüéncense. Y de esta manera Pablo cierra otra parte del discurso, la etapa número 2. Y vamos a pasar a la etapa número 3, la más importante, como dije el domingo. Esta es la parte más importante. Y yo les voy a pedir ahora mucha atención. Paso número 3, siguiente escalón, el vértice de la teología paulina sobre la resurrección. La comparación con la semilla. La resurrección explicada como una transformación. Y Pablo va a intentar, por medio de una metáfora, de una comparación, intentar responder a la pregunta que todo el mundo hace. Muy bien, yo creo en la resurrección, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a leer. Versículo 35. ¿Quién leyó? Pero es posible que alguien diga, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no recobra vida si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. 39. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tienen uno y los animales terrestres otro distinto. Y distinto es también el de las aves y el de los peces. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los celestes y otro el de los terrestres. 41. Uno es, uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y aún las estrellas difieren unas de otras por su esplendor. A ver si van Respl- entendiendo, ¿eh? A ver si van entendiendo el asunto, ¿eh? Versículo 42. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible.
Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Sí, ¿por qué? Porque si hay un cuerpo natural, también lo hay espiritual. Versículo 45. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Importante esa frase. Versículo 46. Pero no Pero es lo no, espiritual, pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. 47. El primer hombre procede de la tierra y es terreno. El segundo hombre procede del cielo. 48. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celestial, así son los celestiales. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Y Os concluye. digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Bien, este es el punto central de la explicación según Pablo, ojo, según Pablo, del cómo tiene lugar la resurrección. Es una explicación a partir de metáforas, una explicación, tal vez la explicación más extensa y quizás la más fuerte que tenemos en toda la Biblia, un intento de explicación, y que da pie para toda la doctrina que vendrá después sobre la resurrección. Para una doctrina más acabada y elaborada, yo les recomiendo leer el catecismo o les recomiendo leer algún libro de teología sobre escatología y recomiendo en particular uno que a mí me gusta mucho y que a mí me ha ayudado mucho en mi fe, de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger, en ese momento, el libro que se llama Escatología. Si usted quiere entrar a cuestiones a más detalles. Como estamos en una clase de Biblia, yo no voy a hacer aquí una explicación dogmática. Simplemente me voy a la fuente de la revelación, que es Pablo, y a seguir el hilo de esta explicación dada por él. Este capítulo, esta parte, los versículos 35 al 50, que son el vértice del capítulo y de toda la doctrina de Pablo sobre la resurrección, y diría el vértice de toda la carta a los Corintios, ¿eh? Estamos ya en la parte más alta, sublime, de la carta a los Corintios que nos ha acompañado durante todo este año, hasta ahora. Parte de dos preguntas. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo resucitarán? Recordemos que el tema del cuerpo para un griego era problemático, por aquello de cuerpo-alma, ¿eh? Y Pablo pone al frente un interlocutor imaginario, que es el que le hace las preguntas. En realidad es Pablo el que se está preguntando, el que plantea la pregunta, pero esta es una manera de enseñar, ¿no? Con un interlocutor imaginario. La pregunta es muy frecuente. Lo interesante es que ya en esta etapa número 3 se acepta el hecho de la resurrección. Es como la persona que dice, muy bien, acepto que voy a resucitar, pero a ver, báileme este trompo en la uña. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser? Y entonces la gente va todavía a más detalles. Retomamos el mismo cuerpo de la misma manera como lo teníamos antes, en las mismas condiciones en las que estábamos cuando nos morimos. ¿Y si morí con un cáncer? ¿Y si morí aplastado por una grúa? ¿Y si, cómo voy a resucitar?
¿Y con qué edad? ¿Con la edad de un niño? ¿O la de un anciano? ¿Con la misma que tenía cuando morí? Esa es la pregunta que le plantean a Pablo. Quien muere muy anciano, ya desgastado, ¿cómo resucita? ¿Tal como estaba así arrugadito o como cuando tenía 20 años? A lo mejor era más bello cuando tenía 40 y sería interesante con el cuerpo de los 40, mejor dicho. ¿Con base en qué criterio se habla de resurrección? Si a una persona se la comió un tiburón en Cartagena y resulta que el tiburón se lo comió otro tiburón, ¿con qué cuerpo resucito? Y que si cuando yo me morí me faltaba una pierna, ¿resucito con una o con las dos? La gente planteaba este tipo de preguntas. La gente se planteaba ese tipo de preguntas. Este es el problema de la resurrección de la carne, entendida en sentido material. Un asunto sin solución que Pablo afronta comenzando con una especie de insulto al que plantea la objeción. Alguno dirá, ¿no? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Y Pablo le responde, estúpido. Miren el versículo siguiente, estúpido. Es fuerte que Pablo lo diga. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Estúpido, necio, bobo, bobo. Pero no olvidemos de todas maneras que Pablo no está insultando a nadie, porque la pregunta la hizo el mismo Pablo. Es una forma de hablar para, bueno, para mantener despierto el auditorio. Bueno, para mostrar para mostrar cómo se plantean las preguntas. Lo importante es cómo Pablo responde. Y una vez más, yo le pido que sigamos el hilo del discurso. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, estúpido, tonto. Lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra cosa. Atención con el versículo 37. Lo que siembras no es el cuerpo que llegará a ser. Lo que siembras no es el cuerpo que llegará a ser. Esa frase es clave. Claro, me devuelvo al versículo 35. El carácter un poco así impulsivo, impetuoso de Pablo, lo lleva a tratar de estúpido a quien hizo la pregunta. En griego se dice afrón. La afrónesis es la inteligencia. La afrónesis es lo contrario. Falto de inteligencia, tonto, estúpido, bobo. Y ese estúpido, Pablo lo llama estúpido, porque no pondera bien el discurso, porque Pablo lo está diciendo y como que no se la captan. Pablo dice, pero es que no me entiendes. Tonto. Tonto es una persona, un afrón, es uno que se pierde mentalmente cuando estás hablando y está como embobado. Es como si Pablo le estuviese diciendo, oye, te quedas solamente, no despegas, no me entiendes porque te aferraste, se te quedó pegada la aguja en una idea. Te quedas solamente en el nivel puramente material y no te das cuenta de la realidad que te rodea. Y el otro, ¿cuál realidad? Pues mira cómo es la naturaleza, para que entiendas. Y entonces Pablo va de abajo para arriba. Se la explica con plastilina, con crayola, argumentos bien aterrizados. Pablo presenta dos principios de base como condiciones para la resurrección. Por un lado, el de la muerte. Lo que siembras no cobra vida si antes no muere.
Por lo tanto, la muerte es la condición primera. La muerte es necesaria. Pero, segundo principio, el de la resurrección. Lo que se siembra no es lo mismo que nace. Y esta otra cara de la moneda, la vida, es la que va a explicar con mayor detalle. Lo importante, y atención entre los dos principios, muerte y vida, semilla y árbol, hay una continuidad, pero al mismo tiempo una discontinuidad. La semilla y lo que germina de ello es lo mismo, pero no es lo mismo, porque el árbol no es la semilla, el semilla no es el árbol. Ningún ejemplo, Pablo está explicándolo con un ejemplo, ningún ejemplo es perfecto, ni interesa. Por eso captemos lo esencial del ejemplo. Pablo lo que quiere es que entendamos la modalidad de la resurrección, partiendo de algo que todo el mundo puede entender. Lo tiene al frente en la casa, el reino vegetal. El reino vegetal que está hecho del mundo de las semillas. Y por eso esta comparación de Pablo, la que utiliza Pablo, echa a mano. ¿Y esto cómo se los explica? ¡Bah! Es quizás una de las comparaciones más apropiadas que pueda darse. A ver, la semilla contiene dentro de ella, comprimida en pocos milímetros, la futura planta. Es la planta chiquitico. Sin embargo, la forma de la semilla, lo que usted ve, es muy distinto de la planta que nacerá. Un grano de trigo y un piñón, han visto los piñones de los pinos, ¿no? Y un piñón se parecen en su condición de semilla, pero cada uno produce algo diferente, sea una espiga, sea un pino. Y cuando uno observa la semilla, uno no puede percibir de buenas a primeras de qué planta van a ser de ahí. Si no, si yo reconozco la semilla, ahora es porque he visto la planta. Y yo puedo decir, este es un piñón porque conozco un pino. Y puedo decir, esto es un grano de trigo porque conozco una espiga. Claro, si yo reconozco la semilla es porque he visto la planta. Y ya he visto la planta. Pero si no tengo una semilla, si no tengo una semilla, no podré captar de qué planta resultará. Todavía más. No quiere decir que por ser gruesa la semilla, como un aguacate, han visto una pepa de aguacate, ¿verdad? No por eso se producirá un gran árbol. Podría ser simplemente un tulipán. La semilla de pino es más pequeña, curiosamente, pero el árbol que brota es mucho más grande que el que un tulipán. No es de la semilla que se puede captar el efecto. Si bien la semilla producirá solo esa planta, porque dentro lleva inscrito le llamamos el ADN, o más, el lenguaje más elaborado, el genoma. Lleva dentro inscrito ese proyecto que se llevará a cabo y de un grano de trigo no nacerá un pino. Si yo no sé qué planta nacerá de esta semilla, me queda una única posibilidad para saberlo. Pues siémbrala, plántala y espera. Y aquella semilla debe morir, cambiar de forma. Debe tomar su forma y en el entretanto veré nacer una planta, que es una cosa nueva, profundamente distinta de la semilla que planté. Aun si sea la misma cosa en esencia, es distinta y no lo es. Es una derivación de la semilla, es el desarrollo normal de la semilla, natural, necesario. Y con esta imagen tan sencilla que todos tenemos en la casa, Pablo intenta presentar el sentido de la resurrección. Es una simple imagen. Por lo tanto, hay que intentar explicarla. No hay que intentar explicarla en todos los detalles.
pero sí ayuda a entender cómo el cuerpo, escuchen, el cuerpo resucitado está profundamente ligado a nuestro yo concreto, encarnado en el hoy. Por lo tanto, no es otra cosa, aun si será distinto de lo que es hoy. A ver, así como no es posible captar qué planta brota de la semilla, de la misma manera, no es posible captar qué cuerpo brotará de nuestro cuerpo. No es posible. La única manera de saberlo, ¿cuál es? Plantar y esperar. Es decir, entenderás después. Pero el efecto de la resurrección en cuanto a transformación del cuerpo no va a ser una ruptura con respecto a nuestro cuerpo actual, esta realidad concreta, sino que será en continuidad, será el producto, permítame decirlo así, de nuestro cuerpo. Llevamos inscritos desde ya en nuestros cuerpos los caracteres de lo que seremos, aun si no se pueda, no pueda ser todavía demostrable o completamente explicable como quisiéramos. A ver, le voy a devolver la palabra a Pablo. Pablo dice, lo que siembras no es el cuerpo tal cual que nacerá, sino la semilla. Por lo tanto, la resurrección no es este Fidel que están viendo ahora, tal cual, con la misma nariz, con el mismo cabello, con los mismos dientes, con las mismas gafas, con la misma altura. Esto que están viendo es la semilla. Y la planta no es igual a la semilla. Lo que siembras no es el cuerpo. Miren el versículo 37. Lo que siembras no es el cuerpo que llegará a ser, tal cual nacerá, sino un simple grano. Eso somos nosotros, grano, grano. De trigo, y Pablo dice de trigo, por ejemplo, es un ejemplo. O de alguna otra cosa, imagínense cualquier otra semilla. Versículo 38. Dios, en cambio, le da un cuerpo. En la resurrección, Dios te da un cuerpo. Te da un cuerpo según su voluntad. A cada semilla, su propio cuerpo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo luego se vale de otras dos imágenes, tal vez menos convincentes, pero las dice Pablo. Quizás no se logra. ¿Saben por qué son difícilmente convincentes? No porque no sean verdad, sino porque Pablo aquí echó mano de una habilidad que él tenía y es la explicación rabínica. Y nosotros no estamos habituados, nosotros somos muy cartesianos. Y la lógica rabínica, explicativa rabínica muy antigua, funciona de otra manera. Se le llama Midrash. Pablo aquí, versículo 39, habla como un rabino. Es la imagen, para esto se vale de la imagen de la diversidad de la carne. No toda carne, de un salto de la semilla a la carne. No toda carne es igual. Claro, lo dice. Sino que una es la carne de la gente, otra la carne de una bestia, otra la carne de una vaca, de una codorniz o de un pescado, de un bocachico. Y todas se llaman carne. Al menos por experiencia, por la experiencia alimenticia, sabemos que hay muchos tipos de carne. Lo mismo en la resurrección se da esta variedad. Habrá de diverso tipo. Ahora conocemos una cierta gama, pero esto va más allá de nuestros conocimientos. La tercera imagen proviene del mundo mineral, puesto en contraste con el mundo espiritual. Y aquí Pablo sigue hablando con un tipo de midrash rabínico. Y por eso hay que explicarlo en clase, porque de buenas a primeras un lector que coge la Biblia no la capta.
Dice Pablo, hay cuerpos, sigue hablando de cuerpos, hay cuerpos, pero habla de los cuerpos en el mundo mineral. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los celestes y otro el de los terrestres. Uno el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, y una estrella se diferencia de otra en el resplandor. A ver si la capta. Podría ser decepcionante para Pablo que le digamos hoy, con los conocimientos de la ciencia, oye Pablo, la luna es una gran masa de piedra. Pero Pablo en ese tiempo, estamos en un periodo precientífico. Pablo entendía que la luna era como el sol, solo que era más chiquito y que la luna daba luz por sí misma. Entonces Pablo está hablando en ese tipo de esquemas. Hay que entenderlo. ¿En qué tiempo se está diciendo esto? En el contexto cultural hebreo de este periodo, la referencia a los astros tenía un significado. Y es lo que Pablo está fijando, mirando. Hay tantos tipos de astros con diversa luminosidad. Son cuerpos también, estos astros también son cuerpos. Cuerpos celestes con densidad, de luminosidad diversa. No ilumina igual el sol que la luna que una estrella. Inclusive las estrellas no brillan igual. Lo mismo ocurre con una multiplicidad al interior de nuestra experiencia corpórea. Versículo 42. Aquí llegó un punto muy importante. Pablo va a recoger estos tres ejemplos. La semilla, primer ejemplo. Segundo, los diversos tipos de carne. Hay carne de pollo y hay carne de pescado. Y ahora habla de los cuerpos. No es lo mismo el sol que la luna que las estrellas. Y son cuerpos celestes. Y entonces Pablo, versículo 42. Así será en la resurrección de los muertos. Va a juntarlo todo para indicar la transformación. Así será en la resurrección de los muertos. Pongan cuidado. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en vileza, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Porque si hay un cuerpo natural, también lo hay espiritual. Devolvámonos aquí. Un segundo que me están llamando. Tenemos cuatro adjetivos que caracterizan la semilla. Cuatro adjetivos. Vamos a analizar los versículos 42 a 44. Cuatro adjetivos que hacen la caracterización. Ya nos habituamos a la idea de la semilla, ¿verdad? Y que se transforma. La semilla representa nuestro cuerpo actual. Los cuatro adjetivos caracterizan la planta. Bueno, la- lo voy a explicar. Hay cuatro adjetivos en negativo y cuatro en positivo. Los que están en negativo caracterizan la semilla, que es la que tiene que morir. Los positivos caracterizan la planta que nace, por lo tanto ya cualifican la resurrección. Ahora sí. Nuestro cuerpo futuro, del cual no tenemos experiencia y del cual no podemos hablar, si no es por deducción, se capta aquí en esta comparación de dos columnas. Ahora, ¿cómo somos? Ahora, semilla. ¿Qué es lo que se siembra? Uno, se siembra en corrupción. Dos, se siembra en vileza. Tres, se siembra en debilidad. Cuatro, se siembra un cuerpo natural. Me devuelvo. Se siembra en corrupción. Phtora, se dice en griego. En decadencia. Se siembra en decadencia. Para indicar que nuestro cuerpo se vuelve decrépito. Que nuestro cuerpo se descompone.
Y esto es lo primero y que vale para todo lo demás. Somos corruptibles. Nuestros cuerpos se descomponen. Las piernas se rompen. Los ojos se cansan. Lentamente vemos menos. Los oídos también. Y de ahí en adelante, todo se irá. Corrupción, phtora. 2, vileza. Se siembra en vileza. En griego se dice atimía. Timos es honra. Atimía es deshonra. Lo innoble, lo vergonzoso, una realidad negativa. 3, se siembra en debilidad. Está hablando simplemente de la condición humana, nada más. No es una visión negativa del ser humano, simplemente es la condición humana. Somos débiles. Asténeya se dice en griego. Por eso nos cansamos. Por eso nos enfermamos. Por eso nos faltan las fuerzas. 4, se siembra un cuerpo natural. Y ese es el punto que yo voy a intentar explicar más. Se siembra un cuerpo natural. Y Pablo utiliza aquí el término, escuchen bien, psíquicos. Se siembra un cuerpo, soma, cuerpo, psíquicos, natural. Animal, se puede decir. La otra cara de la moneda, el otro polo, lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. En corrupción se dice aftarsía, es decir, en inmortalidad. Aquí sí, inmortalidad significa no es degradable. 2, lo que se siembra en deshonra, en vileza, en vergüenza, resucita en gloria. Doxa en griego. Lo glorioso, lo luminoso, lo bello, lo perfecto. Así seremos en la resurrección. Inmortales, no degradables, luminosos, bellos, perfectos. Y la que sigue, se sembró en debilidad. Ahora somos débiles. Resucitaremos en poder. Griego, dynamis. Dynamis. Y por último, se siembra un cuerpo natural, se puede decir animal, psíquicos. Resucita un cuerpo espiritual, neumáticos. Psíquicos, neumáticos. Bueno, aquí tengo que aclarar cuando digo animal para que nadie se ofenda, ¿eh? Nadie se sienta animal, por favor. Ni que Pablo esté hablando negativo. Simplemente ya lo voy a aclarar. Natural, soma psíquicos, es simplemente la contraposición espiritual al soma neumáticos. El término psíquicos en griego simplemente indica, viene de psiquis, psige, que significa vida, de donde se traduce la palabra alma, significa un cuerpo animado. De ahí viene la palabra alma. Alma no es un compuesto, una especie de fresquito que se metió aquí, que se embotelló. No, eso no es alma. Alma es el cuerpo en cuanto vitalizado, animado, animar, animar. De ahí viene alma, animar, vivificado. Y en eso los seres humanos somos idénticos a los seres vivientes, como los animales. Somos iguales. El término psíquico, o sea, el cuerpo con la psique, implica también las capacidades de la inteligencia. Ahora sí voy entrando más en lo humano, las emociones, las reacciones, el carácter, lo que pertenece al ámbito, por ejemplo, tan estudiado hoy de la psicología, que viene psicología, psíquicos. Todo esto hace parte, escúcheme bien, hace parte del cuerpo. Por lo tanto, en esta antropología, que está en el capítulo 15 de la Primera Corintios, cuerpo no solamente es la materia concreta, la inteligencia es el cuerpo, el sentimiento es el cuerpo, la emoción y todos los problemas interiores que tenemos es el cuerpo, las reacciones, los recuerdos, los remordimientos, todo esto es cuerpo.
Por eso se va a decir después, obviamente en una reflexión más elaborada, que no tenemos un cuerpo, que somos cuerpo. Somos cuerpo. Pero obviamente es un pensamiento mucho más elaborado. Pablo que está intentando explicar dentro de los elementos antropológicos que tiene a disposición. El cuerpo psíquico, que es el que se siembra, es lo contrapuesto al glorioso, que es el cuerpo espiritual que vendrá. Y fíjense que Pablo no está contraponiendo aquí psíquico y espiritual como antitéticos, sino lo espiritual vendrá de dentro de lo psíquico. Vimos la transformación de la semilla. Este cuerpo espiritual viene de un cuerpo psíquico, con lo que acabo de decir, el cuerpo con sus emociones, sus reacciones, con su inteligencia, con su naturaleza también biológica, con sus nervios y venas y músculos. A la psique, el alma, se llama alma, Pablo le contrapone el espíritu, el neuma. Espíritu es neuma en griego. Y neuma, como lo está pensando Pablo, es el equivalente de ruach, la traducción del hebreo ruach en el pensamiento de Pablo. Pablo le llena de contenido el término griego porque él viene, lo que tiene en mente. Lo con- el alma es tomada ahora por un neuma, el soplo de Dios. Y esto es lo que hace al ser humano distinto. Es la novedad que no hemos experimentado todavía porque conocemos el cuerpo psíquico, no el cuerpo espiritual en plenitud. Y que Pablo después va a explicar en la carta a los romanos. Ya lo espiritual está dentro del cuerpo. Bueno, pero lo voy a explicar después, por el bautismo. Pero pronto Pablo lo que está viendo es la continuidad. El cuerpo espiritual, el soma neumáticos, es la definición que Pablo le da a nuestra persona en la condición de la resurrección. En la resurrección. Cuerpo espiritual es el mismo cuerpo resucitado. Por lo tanto, es también una realidad concreta. Es también un cuerpo, pero neumáticos, pero espiritual, transformado en el espíritu. Y esto es lo que nosotros somos. Es una realidad concreta, pero en la dimensión del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ve, a ver, precisamente nosotros éramos bien distintos cuando nacimos, ¿sí o no? Pesábamos mucho menos, teníamos unos cuantos centímetros menos, teníamos tantas características de las que tenemos ahora, incluso si han pasado algunos añitos y hemos cambiado un poquito, pero seguimos siendo nosotros, aunque algunas veces los compañeros de escuela, cuando nos ven años después, no nos reconozcan del todo, pero somos los mismos. También de 20 a 80 años se cambia. Y mucho, y mucho. Aún así, seguimos siendo los mismos. Siempre somos nosotros. Siempre hay un yo que permanece, aun cuando mis células cambian, aun cuando mi estructura somática tenga un desarrollo. Lo que determina a la persona es el yo individual, el yo. Esto se va a explicar después hasta la filosofía contemporánea como el idem y el ipse, pero ahí no me meto porque lo enredo. Me quedo con Pablo, el yo. Siendo así, la resurrección no es, ahora sí, espero que quede claro, la resurrección no es la restauración de algunas células, no es la repetición de la vida actual, es decir, de la identidad somática biológica, pero sí de mi identidad somática porque soy cuerpo. Y el cuerpo resucitado es de otro tipo, pero es cuerpo, pero no es
la reproducción tal cual del cuerpo que tengo ahora. Y es a esto a lo que apunta el parangón que Pablo hace. La semilla como tal se destruye, ¿sí? Pero hay una vida en ella que brota hasta su máxima expresión. Y por eso las dos columnas con las cuatro características, lo que soy y lo que seré. Los cuatro adjetivos negativos con los adjetivos positivos. Lo que soy ahora y lo que llegaré a ser. La resurrección consiste en este paso, en esta transformación de la persona. Este término aparece en las oraciones de la iglesia, en las misas de difuntos, sobre todo en los prefacios que son hermosos. Seremos transformados, lo dice. La transformación de la persona, la cual se convierte en una realidad nueva, a pesar de que permanece idéntica a sí misma. Siempre yo, pero sin los límites, la primera columna, ya sin los límites, sin la debilidad, sin la podredumbre, sin el desgaste, sin todo esto que era negativo, que es negativo ahora. O sea, seré yo en la plena realización de mi persona. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo dice, no me pregunte más. Y ahora no me pregunte más. Ya les expliqué, dice Pablo. Versículo 44. Miren cómo Pablo ya, porque sabe que hay gente que quiere más y quiere más porque la gente es muy curiosa. Porque si hay un cuerpo natural, versículo 44, también lo hay espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho ser vivo. El último Adán, espíritu que da vida. Y aquí retoma lo que vimos al comienzo, en el escalón número 1. O sea, Cristo, el hombre escatológico, eschaton en griego, definitivo. Jesús es el hombre vértice, se convierte en espíritu que da vida. Neuma zopoiun. Neuma zopoiun. Zo, vida, poieo, hacer, dador de vida. Cristo resucitado es espíritu vivificador, vivificante. Y entonces retoma la idea que ya dijo antes. Así como todos mueren en Adán, así todos tendrán la vida en Cristo. En Cristo. No es simplemente un parecerme a Cristo, es una obra de Cristo, resucitador en mí. El resucitado es resucitador. Y así como todos participan del mismo cuerpo psíquicos de Adán, de la misma manera participaremos del espíritu del mismo Adán, el neuma, el soma neumáticos, aquel que es espíritu vivificante, neuma sopoium, Cristo resucitado, el último y definitivo Adán, el hombre perfecto. Pero cuidado que todavía hay más. Versículo 46. Pero no es primero lo espiritual, sino lo natural, animal. Es decir, el de Adán. Primero es el Adán, que es este cuerpo en el que hacemos la experiencia. Nuestro cuerpo. Luego el espiritual. Versículo 46b. Después el espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es de tierra, terreno. El segundo hombre viene del cielo. Adán es hecho de tierra. El hombre Jesús es hecho de cielo. Es una contraposición notable, muy importante. Versículo 48. Como el hombre terreno, el terrestre, así son los hombres terrenos, los terrestres, y como el celestial, así son los celestiales. O sea, como Cristo. Bueno, este es un lenguaje fuerte que Pablo utiliza, lo vengo diciendo, dentro de una forma de explicar muy rabínica, un tipo de explicación que se llama midrash en hebreo, la forma típica de la interpretación de textos bíblicos, y que se permite grandes vuelos interpretativos, como lo hemos podido ver en esta noche. Versículo 49. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terreno,
llevaremos también la imagen, el icono del hombre celestial. Hemos sido creados a imagen de Adán. Tenemos las características del hombre terrestre, pero seremos transformados a imagen del Cristo celestial, de su cuerpo celestial, no dominado por la psique, sino regido por el Espíritu de Dios. Y así como hemos llevado la primera imagen, así también llevaremos esta nueva imagen hecha, dada, comunicada, forjada en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, concluye Pablo, quien se opone a la resurrección porque se niega a darle valor a la materia, eso lo expliqué el domingo, el rechazo al cuerpo humano y que va a dar origen después al maniqueísmo, siglos después, no muchos, casi enseguida, Pablo le da valor al cuerpo, mucho valor al cuerpo. Quien no valora el cuerpo no ha entendido el Evangelio, el querigma, no ha entendido la novedad del cristianismo. Y por eso Pablo concluye en el versículo 50. Ya vamos casi llegando al final. Les digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, el reino de Dios no es cuestión de carne y de sangre. Esta pareja de términos carne y sangre sirve precisamente para indicar lo concreto que es lo material o físico. Pensemos, por ejemplo, en las expresiones eucarísticas o en las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro, no es la carne ni la sangre lo que te han revelado, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no son las fuerzas humanas, no es tu cualidad, no es tu capacidad humana, es un don de Dios, proviene de otra parte. Nuestra humanidad, naturalmente, no heredará el reino de Dios. Se los dije desde el principio de este curso. Si yo pudiese salvarme a mí mismo, yo no necesitaría de Dios. Nuestra humanidad por sí misma, de forma natural, no puede heredar el reino de Dios. Necesita de una gracia que viene de Dios, de una intervención que viene de Dios. Y además, esto se contrapone a una manera de entender la inmortalidad del alma como un hecho natural. Claro, la inmortalidad del alma lo dicen todas las religiones. La resurrección, solo el cristianismo. La inmortalidad del alma es un hecho natural. O sea, yo me muero y yo sigo viviendo porque el alma es inmortal en ese esquema. Por lo tanto, es algo que se da por descontado, por naturaleza. Pero Pablo está corrigiendo esa mentalidad. Cuidado con las catequesis. Cuidado con las catequesis. Pablo no contrapone cuerpo y alma. Lo que contrapone Pablo es cuerpo animal, psíquicos o cuerpo simplemente biológico, con cuerpo espiritual. Es un lenguaje muy diferente al que estamos acostumbrados. Y si tenemos en cuenta el valor doctrinal que tiene el texto bíblico del Nuevo Testamento, no es Pablo el que tendría que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar de mentalidad. Es nuestra manera de hablar, de predicar y de explicar lo que tenemos que cambiar. La contraposición alma y cuerpo no pertenece a la revelación. Pertenece al pensamiento de Platón. Y Platón no es Dios. Eso es filosofía, no es revelación. La contraposición cuerpo y alma no es de la revelación divina. Y por eso mismo no se debiera considerar doctrina cristiana fundamental. Ay, padre, usted está negando la diferencia cuerpo y alma. Sí, es que eso no es doctrina, querido. Eso fue una adaptación griega, de lo griego, de corte y de una corriente de corte platónica, que la teología universal y escolástica universalizó y se quedó en nuestros manuales hasta el día de hoy, pero no es de la Biblia. Tengo que terminar.
Versículos 51 al 54, cuarto paso, ya les dije lo esencial, que era la etapa número 3. Cuarto paso, Pablo retoma el seremos transformados. Versículos 51 al 54. ¿Quién quiere leer, por favor, versículo 51? Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Qué bonito. La muerte ha sido devorada en la victoria, como que uno que se come a otro, ¿eh? Es una victoria en uno que se come al otro. Miren, miren cómo empieza este versículo 51. Miren, les declaro un misterio. Lo dice ahora, Pablo ahora levanta la cabeza y habla con solemnidad. Les voy a decir algo grande. Les digo un secreto, misterio, digo un secreto. ¿Qué? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo más importante es la segunda parte de la frase, porque es de la resurrección. Todos seremos transformados. No todos moriremos, tiene que ver con una convicción que tenía Pablo en torno a al año 55 después de Cristo y que él después corrigió, y era que él esperaba que Cristo, la parucía, iba a ocurrir en cualquier momento durante su propia vida. Él así lo pensaba. Ya después es lo que llama el retardo de la parucía. Vio que no venía, que no venía, que no venía, y dijo, bueno, no, eso no tiene tiempo ni fecha, y hasta el día de hoy no ha ocurrido la parucía. Pero Pablo en un momento dado pensó que ya iba a ocurrir la parucía, y por eso dice la frase que dice, no todos moriremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí toma la idea central de la transformación, pero dice, bueno, resulta que cuando venga el Señor, los que ya murieron resucitarán, se refiere al cristiano bautizado, y los que no nos hemos muerto, se refiere a los que lo están escuchando, la comunidad que lo está oyendo, ustedes que ustedes están vivos, va a aparecer en cualquier momento, ustedes también van a resucitar sin morirse. No necesitarán morirse para resucitar, porque va a ser así. Entonces, si el Señor viene, y lo debemos esperar, alguno estará vivo en ese momento. Miren, esto es lo que dice el credo. El credo dice eso. Vendrá para juzgar a vivos y muertos. Lo han dicho. Y su reino no tendrá fin. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué quiere decir? Que también algunos que no se han muerto también resucitarán, porque la parucía ocurrirá sin que, le haya tocado la muerte. Los vivos, esta es la idea de Pablo, seremos transformados de la misma manera que lo serán los muertos. Y esta es la idea central de Pablo. Los muertos seremos transformados de la misma manera. Y entonces en el versículo 52, Pablo aquí dice una frase que es conocida en la primera carta a los tesalonicenses. ¿Cómo se imaginaba Pablo esta parucía? En un instante, en un parpadear, al son de la trompeta, sonará finalmente la trompeta, la última trompeta, y los muertos resucitarán incorruptos y nosotros seremos transformados. Es una forma retórica, esta manera de hablar, o sea, la de colocarse en la piel del auditorio, colocarse ya del lado bajarse del auditorio. Nosotros que estaremos todavía vivos. Trata de decirles, imaginémonos de estar vivos todavía
Está bien, pero no tendremos ventaja sobre otros. También seremos transformados. Versículo 53. Es necesario, de hecho, que nuestro cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad. Atención que utiliza el término, aquí se va a referir a la inmortalidad, pero no como el hecho del alma, sino es una característica, es un adjetivo, no un sustantivo. La inmortalidad no es un sustantivo, es un adjetivo, una característica. Este cuerpo corruptible se viste de mortalidad y este cuerpo mortal se viste de inmortalidad. Esa es la transformación. Versículo 54, si ya lo explicamos antes, entonces sigo, versículo 54. Cuando este cuerpo corruptible sea vestido de incorruptibilidad y este cuerpo mortal de inmortalidad, se cumplirá la palabra de la Escritura. Y entonces Pablo nos prepara para un momento muy bonito. Se cumplirá la palabra de la Escritura. Entonces, allí estaremos en el vértice de nuestra historia y Pablo pone junto a estos, pone aquí dos versículos fundiendo a Isaías con Oseas, quizás citando un antiguo himno, un canto que era cantado en la iglesia primitiva. Y con esto vamos a terminar con este himno, que es una mezcla de Oseas, eh, Isaías, y entonces Pablo cita el cumplimiento de la palabra de Dios de esta manera en un himno precioso. La muerte ha sido engullida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? Quinta y última parte, conclusión de nuestra lectura del capítulo 15, la proclamación y el himno, el canto de acción de gracias. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Versículos 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos míos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor el trabajo de ustedes no es vano. Miren que Pablo termina con la misma palabra del comienzo del capítulo. Dice, fue que mi predicación fue vana. Así comenzó, capítulo 15, versículo 2. Y ahora termina con la misma palabra. Sabiendo que en el Señor nuestros esfuerzos, nuestro trabajo no es vano. ¿Qué podemos decir aquí? Pablo se está imaginando, miren qué cosa tan hermosa, qué emoción. Pablo se imagina un combate, una confrontación épica. Se nombra solamente el enemigo, la muerte. ¿Quién es el antagonista? No se dice, no es claro, pero el lector lo tiene en mente, sabe de quién se está hablando, quién es el vencedor. La muerte ha sido engullida. Hay alguno que se la ha comido. La muerte que devoraba todo, que devoraba nuestro cuerpo, que nunca estaba saciada. El Sheol, que era como las fases del monstruo que tragaba los cadáveres. El mundo de los muertos, que abre las fauces para devorar la humanidad. Esta muerte es la que ha sido comida, engullida. La muerte tenía un aguijón, como una avispa o como un escorpión, como algo que puya o que muerde, como una serpiente que con los dientes está a punto de morderte y matarte. No, ha sido vencido. Ya no logra vencer, no logra herir, no hará más daño. Y el canto aquí
el canto de Pablo parece reírse de la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde están tus pretensiones de victoria? Tú que te la creías tanto, oh muerte. Y después, con un gran golpe ágil de habilidad literaria, Pablo lo explica de una forma simbólica en el versículo 56. El aguijón de la muerte, o sea, el diente venenoso, la puya del escorpión, es el pecado. Y la fuerza del pecado es la ley. Claro, la ley da fuerza al pecado, porque si no hubiese ley, no habría pecado, porque no tendríamos de qué ser acusados. Siendo la ley, el, sin ley, el pecado pierde vigor, consistencia. El pecado hacía morir. Versículo 57. El canto. Sean dadas las gracias. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Un final de gloria, como nuestro curso, un final de gloria. Emerge ahora quién es el combatiente contra la muerte. Es Cristo. Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Nos tenía en suspenso y finalmente pronuncia el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el combatiente contra la muerte. Él es el que ha aplastado la cabeza de la antigua serpiente, imagen de la muerte, del mal, del pecado que entró en el mundo. Cristo resucitado ha vencido la muerte, ha aplastado el poder del mal. Si bien hoy todavía vemos algunos efectos del mal y de la muerte en el mundo, pero Cristo ha vencido. Cristo está reinando hasta que todos los enemigos sean puestos bajo el escabel de sus pies. El reino de Cristo se está realizando ahora, en medio de este combate contra el mal y contra la muerte. Y la muerte será el último enemigo a ser aplastado, a ser aniquilado. Y Pablo concluye con, con esta acción de gracia, donde cada palabra es fuerte. Dios nos ha dado la victoria por medio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección es la victoria sobre la muerte. ¡Qué gran resurrección! ¡Qué gran victoria! La fe en la resurrección es el único camino para mí, para superar la muerte. Versículo 58, fin del capítulo. Por tanto, Pablo saca la lección. Por tanto, amados hermanos míos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor el esfuerzo de ustedes no es en vano. Todo el capítulo termina subrayando el adjetivo vano, vano. Así empezó el capítulo y así termina. Pero esta vez en positivo, permaneciendo sólidos. No se dejen asustar, ni sacudir, ni estremecer. No se dejen conmover por ninguna falsa interpretación que circula por ahí, por ninguna corriente de pensamiento. Continúen esforzándose, continúen dando, no se den solamente al comer y al beber. Cuídense de las malas compañías. Trabajen, esfuércense por hacer el bien. Luchen contra las bestias. Continúe, porque Cristo ha resucitado y nosotros hemos sido destinados a la resurrección. Resucitaremos, venceremos. Permanezcan siempre en esta obra del Señor, de manera que su esfuerzo, el de ustedes como el mío, desde el momento en que estamos ya en el Señor,
porque creímos en el Evangelio, en el querigma, y fuimos en él bautizados, nuestra fe no es vana. Nuestra fe no se puede desperdiciar. Tiene una gran fuerza. Es la fuerza de la vida. Nuestra, nuestra fe no es vana porque está fundamentada en el hecho de la resurrección de Jesucristo. En Cristo resucitado en persona. Nuestro esfuerzo no se va a perder porque está fundamentado en Cristo resucitado. Este es el momento en que el sembrador se hace cosechador. Y podríamos imaginar con Pablo una lectura del Salmo 126, versículo 6, como el gran amén de nuestra lectura. El momento de las cosechas. Ahora estamos sembrando. Nuestra resurrección será la gran cosecha. Por eso podemos decir, al ir, iban llorando, llevando la semilla. Pero al volver, vuelven cantando con júbilo, cargando sus gavillas.